Listo, ahí ya va a empezar a grabar. Ok, listo, perfecto. Entonces, muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión de B-Learning número 3. Esta es la réplica de la sesión número 3. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano. Y bueno, hoy tenemos 4 de mayo del 2023, ¿cierto? Eh, Hoy vamos a hablar acerca de la unidad número 3 del curso de pensamiento lógico matemático. En esta tarea, pues pues, se nos han, digamos, dado para esta ocasión. Vamos a estudiar un poco los temas que corresponde a esta unidad número 3. En primer lugar, pues siempre, como siempre hacemos en las sesiones de CIPAS o de B-Learning, es una pequeña propaganda. Comentarle lo siguiente, ¿no? Aquí en el entorno, pues aquí estamos en el campus virtual, por supuesto. En el entorno de información inicial vamos a encontrar la agenda del curso y esa agenda del curso pues nos va a indicar cuánto queda de nuestra tarea. Aquí está la agenda del curso y observen que en la tarea número 3 en la que estamos está por aquí, exactamente aquí, y dice básicamente que para esta tarea quedan exactamente 10 días. Arrancó el 24 de abril y va hasta el 14 de mayo del 2023, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ya apurarnos un poquito, no hay que coger del tiempo, dejar para última hora, no hay que dejar pues todo para última hora. Entonces, la recomendación es esa, que empecemos a hacer nuestra actividad. ¿Listo? Les comentaba, hace 8 días se hizo una sesión de B-Learning, ya una sesión pues una sesión para esta unidad número 3. En esta ocasión estamos en la réplica. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas que nos convocan en esta ocasión? Los temas que nos convocan en esta ocasión, se los voy a colocar aquí. Vamos a ver. Los temas que nos convocan en esta ocasión son cuantificadores, proposiciones categóricas, racionamiento inductivo y deductivo, básicamente, ¿listo? Racionamiento cuantitativo, pues bueno, es algo de matemáticas, pero sobre todo lo que, digamos, de lo que trata la tarea es de racionamiento inductivo, deductivo, proposiciones categóricas, cuantificadores, y pues hay un ejercicio también ahí de racionamiento cuantitativo, ¿listo? ¿Qué quiero comentarles, estimados estudiantes? En esta ocasión, la tarea número 3, de hecho, es una de las tareas, digamos, entre comillas, más sencillas, más fáciles de todas. La tarea 1 es complicada, la tarea 2 pues también es un poquito difícil, la tarea 3 es, digamos, en general más sencilla que las otras. Es por eso que mi invitación es que, por supuesto, aprovechen y hagan su tarea lo mejor posible para que obtengan la calificación máxima y entonces, bueno, se ganen unos buenos punticos ahí. Repito, esta tarea es de las más sencillas, digamos, de las menos complicaditas, entonces hay que aprovechar eso, ¿vale? Hay que aprovechar eso, ¿de acuerdo? Y bueno, estimados estudiantes, no sé, ¿hasta ahí tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? ¿Algún comentario de pronto? Listo. Bueno, entonces, quiero comentarles también lo siguiente, ¿no? Eh, Quiero comentar lo siguiente. Debido a que somos poquitos, pues por supuesto que ustedes tienen plena libertad de, si tienen dudas, si tienen preguntas, utilizar el micrófono, ¿vale? También pueden utilizar el chat, pero el chat a veces no lo veo tanto, me queda un poquito más difícil. Pueden simplemente encender el micrófono y preguntar, pueden, digamos que, compartir su duda, su inquietud. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso, ¿vale? Eso pues con respecto a la participación. También comentarles por último pues que no se olviden que aquí en el entorno de aprendizaje nosotros encontramos las guías de actividades, ¿no? Una propaganda con respecto a esto. Entonces, en las guías de actividades nosotros encontramos varios PDFs aquí. Un PDF que corresponde a la guía de actividades como tal, ¿no? Este PDF que estoy abriendo en este momento es la guía de actividades oficial de esta tarea, pero los ejercicios oficiales para esta tarea los encontramos donde dice anexo 7. Entonces,
Anexo 7 son los ejercicios que hay que resolver. Y anexo 8 son ejercicios similares, es decir, anexo 8 son ejercicios parecidos, son ejemplos de lo que hay que hacer, pero los ejercicios que hay que resolver son ejercicios del anexo 7. Y la estrategia es la misma que en las tareas pasadas. ¿Qué hacemos? Pues vamos, escogemos un literal en el foro y resolvemos los ejercicios que corresponden con ese literal, ¿vale? Así tal cual como en las tareas pasadas. Eso no ha cambiado en absolutamente nada. Es la estrategia que cogemos aquí y bueno, resolvemos entonces los ejercicios que corresponden a nuestro literal y ya está. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? No se olviden, si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor encienden el micrófono y con muchísimo gusto pues las aclaramos. ¿Listo? Entonces ahora sí arrancamos. Como les decía, uno de los temas, el primer tema que nos convoca en esta ocasión es el tema de cuantificadores. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cuantificadores. Cuantificadores es algo bastante sencillo, cuantificadores. Es algo bastante sencillo, es algo que utilizamos a diario. ¿De qué se trata cuantificadores? Pues su nombre lo está indicando, de cuantificar, de contar. Entonces, cuantificadores tiene que ver, de hecho, con contar o tiene que ver, de hecho, con cuantificar. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la vida diaria? Pues estamos permanentemente cuantificando, estamos permanentemente contando. Cuando decimos, por ejemplo, yo qué sé, todas las materias que matriculé son difíciles. Entonces, estamos cuantificando. Son difíciles. Estamos cuantificando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que absolutamente todas las materias que matriculé son complicadas, son difíciles. Estamos diciendo, básicamente, estamos diciendo que en el conjunto de las materias que yo matriculé, pues que en ese conjunto todas las materias tienen la característica de ser difíciles, ¿vale? Y en esta ocasión es eso lo que hacemos. Es básicamente, nosotros cogemos un conjunto y queremos darle eh, una cierta característica a los elementos de ese conjunto. Queremos darle una cierta característica a los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, podemos decir algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático no presentaron tarea uno. Por ejemplo, miren esa de ahí. Entonces, esa es una frase típica donde utilizamos cuantificadores. Ya vamos a definir qué es un cuantificador, pero miren que es una frase típica donde utilizamos cuantificadores. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que en el conjunto de los estudiantes de pensamiento lógico matemático, que en este conjunto de los estudiantes de pensamiento lógico matemático, pues estamos diciendo que algunos de esos estudiantes, algunos de esos estudiantes del conjunto de estudiantes de pensamiento lógico matemático, que algunos de esos estudiantes tienen una característica. ¿Cuál es la característica que tienen? La característica que tienen es que no presentaron la tarea número uno. Eso es lo que estamos diciendo ahí, que algunos estudiantes, que algunos elementos en el conjunto de estudiantes tienen la característica de que no presentaron la tarea uno. ¿Listo? Entonces, ahí estamos utilizando cuantificadores. Ahora sí, ¿qué es un cuantificador? Pues en resumen, un cuantificador es un símbolo matemático. Un cuantificador es un símbolo que permite eso, cuantificar o contar, cuantificar. ¿Listo? Un cuantificador es un símbolo matemático que permite cuantificar. Ahora bien, como decimos aquí, un cuantificador es un símbolo matemático. Entonces nosotros tenemos que saber o tenemos que tener una listica de símbolos con los que podemos actuar, ¿no? Les quiero comentar, estimados estudiantes, que los cuantificadores básicamente vienen en dos símbolos que son los que tenemos que utilizar para esta actividad. Básicamente vienen en dos símbolos.
un símbolo que es así como una A al revés y un símbolo que es como una E al revés, que es así. Esos dos que están ahí son los símbolos que utilizamos para los cuantificadores. ¿Listo? Son los símbolos que utilizamos para los cuantificadores. De hecho, el que parece una A al revés, este que parece una A al revés, nosotros lo llamamos cuantificador universal. Universal. Este que parece una A al revés, lo llamamos cuantificador universal. Y este que parece una E al revés, nosotros lo llamamos cuantificador existencial. Entonces, eso es, nosotros tenemos entonces cuantificadores universales y tenemos entonces cuantificadores existenciales. Ahora bien, ese es el símbolo matemático que tenemos para el cuantificador. ¿Cómo sería en el lenguaje natural? ¿Con qué frases en el lenguaje natural nos vamos a encontrar esos cuantificadores? Resulta que en el lenguaje natural, el cuantificador universal, nosotros podemos encontrarlo en palabras o en frases, aquí las voy a colocar en otro color, por ejemplo, como todos, ¿listo? Por ejemplo, como todos. Y el cuantificador existencial nosotros lo podemos encontrar en palabras o en frases como, por ejemplo, existen. O incluso podemos encontrar o podemos utilizarlo así como ya lo utilizamos aquí. Algunos, por ejemplo, algunos. Entonces, la palabra existen y la palabra algunos son palabras sinónimas. Representan un cuantificador existencial. La palabra todos es una palabra que representa el cuantificador universal. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el cuantificador universal, que ese cuantificador universal, nosotros lo vamos a utilizar cuando queremos decir ese cuantificador universal, nosotros lo vamos a utilizar cuando queremos decir que todos los elementos de un cierto conjunto tienen una determinada característica, ¿vale? Este cuantificador universal, repito, lo vamos a utilizar en situaciones donde queremos decir que todos los elementos de un conjunto tienen una determinada característica. Por ejemplo, lo que ya hicimos acá, ¿no? Todas las materias que matriculé son difíciles. Estamos diciendo que en el conjunto de las materias que yo matriculé, pues que todas las materias tienen la característica de ser difíciles. Entonces, estamos dotando de una característica a todos los elementos. ¿Cuál es la característica? Ser difíciles, básicamente. Ser difícil es la característica ahí. Y estamos dotando al conjunto de todas las materias que yo matriculé esa característica. Así, de esa forma, nosotros utilizamos ese cuantificador universal, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿hasta ahí claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que no hay ningún inconveniente con que prendan el micrófono y pregunten o por chat también preguntar, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a dar algunos ejemplos de uso de cuantificadores. Profe, Creo qué que eso pena los... una preguntita. Dime, claro, con mucho gusto. Profe, una preguntita. Ya está el chat activo? Es que no me aparece. ¿No te aparece el chat? Pero el chat está activo. Los demás, por favor, confirmen si está el chat activo. Sí, señor. Ah, ok, pero sí está activo. Entonces sí, yo lo activé desde hace Profe, días ya. voy a Sí, ingresar señor, sí otra está vez a ver activo. qué. Gracias. Verifica a ver qué pasó porque sí está activo, ¿vale? Si no, más o menos a la mitad del B-Learning, yo les dejo aquí en pantalla pues el link de asistencia para que lo llenen también. Aquí está, de hecho, este es. Entonces ahí se los dejo para, ahora pues a mitad, les dejo un ratico ahí para que lo puedan copiar y llenar la asistencia, ¿vale? Sin ningún problema. Sí, entonces sí está activo el chat, ya varios escribieron por ahí. Entonces sí hay que verificar el compañero a ver qué pasó ahí. Listo, entonces, ejemplos de cuantificadores. Por ejemplo, podemos decir, yo qué sé, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático ganaron la materia, ¿cierto?
Otros, algunos días son soleados, algunos días son soleados, algunos días son soleados, como estos días en Cali, ¿no? Otro, por ejemplo, eh, ningún estudiante, ¿cierto? De pensamiento lógico matemático, ningún estudiante de pensamiento lógico matemático entregó la tarea 4, por ejemplo. Miren ese ahí. Ningún estudiante de pensamiento lógico matemático entregó la tarea 4. Otro, algunos animales no son vertebrados. ¿Listo? Algunos animales no son vertebrados. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de cuantificadores, del uso de cuantificadores. Tenemos entonces 4 frases que están incluyendo estos cuantificadores. En el primer ejemplo, por supuesto, estamos hablando de un cuantificador universal, ¿vale? Aquí está la palabra todos. Ya eso, que con que está esa palabra, entonces automáticamente sabemos que se trata de un cuantificador universal. O sea que esa primera frase que está ahí, la primera proposición, corresponde a un cuantificador universal. La segunda corresponde a un cuantificador existencial. Entonces, que ya esté algunos o que diga exista, entonces automáticamente sabemos que se trata de un cuantificador existencial. La cuarta frase, de hecho, también se trata de un cuantificador existencial. Miren, algunos animales no son vertebrados, se trata de un cuantificador existencial. Y la tercera frase dice, ningún estudiante de pensamiento lógico matemático entregó la tarea 4. Claro, por supuesto, porque apenas vamos en la tarea 3, ¿no? Entonces, esa frase ahí, estimados estudiantes, ¿ustedes qué creen? ¿Pertenece a un cuantificador universal o pertenece a un cuantificador existencial? Esa tercera frase que está aquí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuantificador universal o existencial? Para mí suena más existencial, profe. ¿Existencial? Vamos a ver. Profe, para mí es universal. Para mí es ninguna estudiante de pensamiento lógico matemática entregó la tarea 4. Para mí es universal porque está hablando de que ninguno lo entregó. De O todo. sea, de todos. Ok. De hecho, efectivamente, en la proposición 3 tenemos un cuantificador universal, ¿vale? Esa palabra ningún o ninguno también está asociada al cuantificador universal. Aquí a todos nosotros le podemos sumar el que dice ninguno. Ese también corresponde a una frase típica de cuantificador universal. ¿Por qué? Porque resulta que esta frase que dice ningún estudiante de pensamiento lógico matemático entregó la tarea 4 es equivalente a decir que todos los estudiantes no entregaron la tarea. Repito, la frase ningún estudiante de pensamiento lógico matemático entregó la tarea 4 equivale a decir que todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático no entregaron la tarea. ¿Qué quiere decir eso? Estoy diciendo básicamente que esa frase, ningún estudiante de pensamiento lógico matemático puede ser reescrita a una frase equivalente con la palabra todos. Todos los estudiantes tienen la característica. ¿Cuál es la característica? Que no entregaron la tarea. Entonces, eso de hecho también se trata de un cuantificador universal. Todos tienen la característica de no entregar la tarea. ¿Listo? Entonces, claro, ahí ya estamos utilizando cuantificadores existenciales, universales. Entonces, repitamos aquí. El primero era un cuantificador universal. Entonces, lo voy a colocar aquí para todos, ¿cierto? Aquí, para todo.
ese cuantificador universal. La segunda frase era un cuantificador existencial. La tercera frase era un cuantificador universal. Y la cuarta frase también es un cuantificador existencial. ¿Listo? Eso es. Ahora Profe, bien, pregunta. dime, claro. Profesor Felipe, Ajá. ¿estos cuantificadores solamente son esos dos o existen más cuantificadores universales? No, no, solamente existen estos dos, solamente existen estos dos. Hay un caso especial, déjame decirte que hay un caso especial que no lo estudiamos tanto aquí, pero hay un caso especial que es el cuantificador existencial único. Ese uno lo simboliza así, mira, es un cuantificador existencial y le ponen un simbolito de admiración aquí. Ese se llama cuantificador existencial exclusivo o único. Y se utiliza, vamos a ver ahorita, justamente cuando hay solamente un elemento que cumple la característica. Por ejemplo, algo así. Aquí, por ejemplo, algo así. Existe, por ejemplo, existe un único ser humano que es mi madre, por ejemplo, algo así, ¿vale? O mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que, pues claro, pues obviamente todos nosotros tenemos una sola mamá, ¿cierto? Al menos pues, biológica, ¿no? Una sola mamá biológica, una sola madre biológica. Entonces, existe un único ser humano que es nuestra madre, que es nuestra mamá. Entonces, en ese caso, uno tiene un cuantificador existencial, por supuesto, pero debido a que solamente la característica la tiene un solo elemento, es decir, solamente tenemos una sola mamá, entonces uno utiliza pues este cuantificador existencial único que pusimos acá. Este es un caso especial, ¿vale? Es un caso especial de un cuantificador, pues que le llamamos así, cuantificador exclusivo o cuantificador existencial único, y se utiliza justamente cuando tenemos solamente un elemento que contiene la característica que estamos describiendo y pues en este caso pues la de ser mi mamá y entonces claro, solamente hay un ser humano que es mi madre pues al menos en el sentido biológico, ¿no? Entonces ahí utilizaríamos este cuantificador existencial que está acá. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los cuantificadores? Yo les decía, debido a que los cuantificadores son símbolos lógicos, claro, todas estas frases que tenemos aquí, uno las puede reescribir, las puede escribir en simbología matemática, así como hemos hecho en todas las tareas anteriores. Recuerden cuando trabajamos con teoría de conjuntos que utilizamos la unión, la intersección, la diferencia simétrica entre conjuntos, estamos utilizando símbolos. En la tarea anterior estábamos trabajando con lógica, entonces utilizábamos conectivos lógicos en símbolos, utilizábamos tablas de verdad, todo lo trabajábamos con símbolos. Asimismo los cuantificadores también se pueden utilizar para describir lenguaje natural. Todo este lenguaje natural que hemos escrito aquí se puede reescribir pues en términos simbólicos de cuantificadores. Vamos a ver cómo es, porque ese básicamente es el primer punto de la tarea, ¿no? Observen, la descripción pues como cuantificador es realmente sencilla, no es muy complicada. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la proposición que dice todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático son inteligentes, entonces estamos diciendo básicamente que todos los estudiantes tienen la característica de ser inteligentes, ¿no? Eso nosotros lo podemos llevar hacia el lenguaje simbólico. ¿Cómo lo hacemos? Primero, identificando el cuantificador, por supuesto. En este caso, el cuantificador es todos. Quiere decir que el símbolo que tenemos que utilizar es el símbolo del cuantificador universal, que es este, ¿cierto? Es el símbolo que tenemos que utilizar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner ahora? Pues lo que podemos colocar ahora es lo siguiente. Para todo X que pertenece a U, se tiene P de X, ¿vale? Ese sería el símbolo matemático. Ya lo vamos a explicar, pero ese sería el símbolo matemático que traduce nuestra frase anterior. Ya lo vamos a explicar por qué, pero ese sería, ¿listo? Entonces, ¿por qué queda ese símbolo que está ahí? ¿Por qué ese símbolo matemático que tenemos, pues, ese que está ahí? ¿Listo?
Entonces, vamos a aclarar las cosas, vamos a decir qué significa cada cosita y esto es lo que tiene. Entonces, ya identificamos lo del cuantificador. Este cuantificador que voy a subrayar aquí para todos, ¿cierto? Ese cuantificador universal, justamente, ya lo señala ahí, viene por la palabra todos, ¿no? Viene por la palabra todos. Esta palabrita que pusimos ahí todos ya nos indicaba que teníamos que utilizar ese cuantificador universal. Ahora, la X, ¿qué significa la X que está aquí? Pues la X que está ahí y donde dice X pertenece a U, esto lo que va a simbolizar es para todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático. Entonces, ¿qué sería U? El conjunto universal en nuestro caso, el conjunto al cual le queremos aplicar nuestra característica. El conjunto al cual le queremos aplicar la característica es al conjunto de estudiantes de pensamiento lógico matemático. Entonces, U es el conjunto de estudiantes de pensamiento lógico matemático, ¿vale? Entonces, cuando yo digo X que pertenece a U, estoy refiriéndome que todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático, ¿qué es lo que va a pasar con los estudiantes? Entonces siguen aquí dos punticos que los voy a colocar aquí. Estos dos punticos que les estoy subrayando ahí, esos dos punticos en el lenguaje matemático tienen un significado, ¿listo? Tienen un significado. Esos dos punticos se pueden leer como cumplen que o se tiene que, cumplen. Entonces, esos dos punticos tienen una forma de leerlos en el lenguaje matemático. Uno les puede leer cumplen que. Y entonces viene lo de P de X. ¿Qué significa P de X? P de X significa que. ¿Qué es lo que se va a significar P de X? Significa que X es estudiante. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. P de X es la característica que les queremos asignar. Entonces repitamos esto. La frase es, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático son inteligentes. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que todos los elementos del conjunto de estudiantes de pensamiento lógico matemático tienen una característica. ¿Cuál es la característica? La de ser inteligentes, ¿vale? Entonces, ese P de X que está acá, ese P de X que pusimos aquí, ese P de X está asociado a la característica que les queremos colocar. ¿Cuál es la característica? La de ser inteligentes. Por eso, P de X significa, perdón, aquí lo escribí mal, ¿no? Yo lo escribí mal aquí. Aquí estamos cometiendo un error, no es estudiante. P de X significa que X es inteligente, ¿vale? Entonces, inteligente. Aquí estábamos cometiendo un error aquí. Yo estoy cometiendo un error ahí grave. Entonces, P de X está asociado con la característica. En este caso, P de X significa que X es inteligente, que X tiene la característica de ser inteligente. Entonces, en resumen, U significa los estudiantes de pensamiento lógico matemático. El X sería pues un estudiante, son los elementos a los cuales se les quiere asociar la característica. Los dos punticos se leen como que se cumplen o se lee como que se tiene que, satisfacen que. Y entonces P de X es la característica que se le quiere asociar. ¿Cuál es la característica? La característica es que, en este caso, pues, que X es inteligente, ¿cierto? Que los estudiantes son inteligentes. De esa manera nosotros colocamos el lenguaje simbólico de ese lenguaje dado, pues, en lenguaje natural. ¿Listo? No es tan difícil, casi siempre va a ser muy parecido a lo que hicimos aquí. No hay muchos cambios. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, algunos estudiantes, o bueno, cambiemos estudiantes, puede ser algunos carros son de color amarillo. ¿Listo? Algunos carros son de color amarillo. Entonces, transcribamos ese lenguaje natural al lenguaje simbólico. ¿Cómo sería? En primer lugar, identifico el cuantificador. En este caso se trata de un cuantificador existencial. Y yo sé que el símbolo para el cuantificador existencial es este, ¿cierto? Entonces, mi lenguaje simbólico debe empezar por ahí. Algunos, entonces, ese es el símbolo para el cuantificador existencial. ¿Cómo sigo? Pues para todo, existen
X que pertenece a U, exactamente igual que hace rato, existen X que pertenecen a U, tales que P de X. Tales que P de X. ¿Listo? Denme un segundito, por favor. Listo, estimados estudiantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien tiene levantada la mano? ¿De pronto alguna pregunta tienen ahí? ¿No? Bueno, no se olviden, si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden simplemente prender el micrófono, que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, lo que les decía. En este caso particular, entonces, nuestro lenguaje simbólico va a quedar así. Existen X que pertenece a U, tales que P de X. Tenemos que identificar cuáles son todos esos componentes, qué es lo que significan todos los componentes, ¿vale? En nuestro caso, el conjunto U, que es el conjunto de los elementos a los cuales se les quiere asociar la característica, el conjunto U, ¿cierto? Es básicamente el conjunto de los carros. El conjunto de los carros, es decir, a los elementos a los cuales se les quiere colocar la característica. Yo les coloco aquí U, algunas veces en los videos colocan A, colocan B, colocan C, la letra que quieran colocar no importa, ¿vale? Lo que importa es que el conjunto sea el conjunto de los elementos a los cuales se les quiere asociar la característica. En este ejemplo, los carros. Los carros son los que se les quiere asociar la característica. ¿Cuál es la característica? Pues que son de color amarillo, ¿cierto? Esa es la característica que les quiere asociar. Entonces, el P de X que está aquí significará que X es de color amarillo. Y entonces, listo, ahí está. Eso son lo que significa nuestro lenguaje simbólico. P de X es la característica a lo cual se le quiere asociar. Existe pues el cuantificador existencial X que pertenece a U. U es el conjunto de los elementos a los cuales se les quiere asociar la característica, en este caso, los carros. Y bueno, esa es una manera de simbolizar esto. Si ustedes lo colocan así en la tarea, es correcto, ¿vale? Está bien. Pero algunas veces, digamos, alguna otra manera, no es la única manera de colocarlo, no es la única manera de simbolizar eso. Alguna otra persona puede escribir, por ejemplo, algo así. Existe X que pertenece a U, tales que X es amarillo, por ejemplo. ¿Vale? Y también es correcto, ¿vale? También es correcto, siempre que U es el conjunto, pues, de los carros, ¿no? También es correcto, lo pueden escribir así. Lo pueden escribir como está en la izquierda en negro o lo pueden escribir como está en la derecha azul. Sería correcto, ¿vale? Sería correcto. Solamente que en el de la derecha, el que está en azul, pues, el P de X que estamos colocando por aquí, ¿cierto? Este P de X no lo estamos colocando en símbolo como tal, sino que lo estamos escribiendo en palabritas, ¿no? Es ese mismo, solamente que está en palabritas. Entonces, de las dos maneras es correcto, ¿vale? Como lo coloquen de las dos maneras es correcto. En mi caso particular, digamos, yo como tutor prefiero pues la manera de la izquierda, que es como más simbólica, pero si me escriben la forma de la derecha, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Incluso la frase que decía, todos los estudiantes no presentaron la tarea 4, era, ¿no? Todos los estudiantes no presentaron la tarea 4. Así aquí está. Todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático no entregaron la tarea 4. Eso también lo podemos simbolizar. Entonces, la frase es, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático no presentaron la tarea 4. Eso también se puede simbolizar, por supuesto, también se puede simbolizar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Primero, identificando el cuantificador. En este caso es un cuantificador universal. Todos los estudiantes tienen la característica de no entregar la tarea. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Quedaría entonces así.
para todo X que pertenece a U, ¿cierto? Podemos colocar así. X, ¿qué sería? X serían los estudiantes, ¿vale? Significa que U sería el conjunto de los estudiantes de pensamiento lógico matemático. U es el conjunto de estudiantes de pensamiento lógico matemático. Entonces, para todo X que pertenece a U, estoy diciendo para todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático, ¿cumplen qué? Se tiene que. Eso lo simbolizo con los dos punticos. Recuerden que los dos punticos se leen. Simbolizan, se tiene que, cumplen qué. ¿Qué es lo que van a cumplir? Pues lo que van a cumplir es que no presentaron la tarea 4. No presentaron la tarea 4. Entonces, ¿qué será P de X? P de X va a ser, presentaron la tarea 4. La tarea 4, ¿vale? P de X va a ser, presentaron la tarea 4. Ustedes dirán, bueno, pero hay una negación. Aquí hay una negación. Dice, no presentaron la tarea 4. ¿Cómo pongo esa negación si... Ah, bueno, es que la negación yo la voy a poner es en el lenguaje simbólico. La negación la voy a poner aquí. Ahí voy a poner la negación. Si yo pongo no P de X, estoy diciendo no presentaron la tarea 4 y listo. Ese sería el lenguaje simbólico de mi lenguaje natural. Aquí estoy diciendo, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático cumplen que no presentaron la tarea 4. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, pero profe, ¿por qué no pone la negación directamente donde dice P de X? ¿Por qué no la pone directamente acá? Aquí, poner no presentaron la tarea 4, porque resulta que no es correcto. Si ustedes recuerdan, en la unidad anterior, nosotros dijimos que una proposición simple no tenía conectivos lógicos. Y lo resulta que la negación es un conectivo lógico. Entonces, ahí hay un problema. Las proposiciones simples no pueden llevar negaciones. Por eso no es del todo correcto que yo ponga aquí, no presentaron la tarea 4, porque esa negación es un conectivo lógico y esos conectivos lógicos, cuando están unidos a una proposición, automáticamente deja de ser proposición simple y queda una proposición compuesta. Y lo ideal es que siempre trabajemos con proposiciones simples. Por eso yo coloco aquí, presentaron la tarea 4, pero la negación ya la llevo al lenguaje simbólico y aquí pongo no presentaron la tarea 4 y ya queda bien ahí, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí, está claro. Listo, perfecto. Entonces, repito otra vez, si tienen preguntas, dudas, encienden el micrófono y ya está, ¿vale? Entonces, con ese orden de ideas, en ese orden de ideas, pues claro, ya escribir todos estos lenguajes simbólicos que están aquí sería bastante sencillo, ¿vale? Sería bastante sencillo. Por ejemplo, el que dice, algunos días son soleados. Entonces, algunos días son soleados, ya es bastante fácil porque entonces ya sabemos cómo, ¿no? Algunos días son soleados. ¿Listo? Entonces, primero, cuantificador existencial. ¿Listo? Días, eso lo representamos así, X que pertenece a U. Entonces, para nosotros, U va a ser el conjunto, básicamente, de los días. ¿Listo? Ese es, digamos, el sujeto al cual se le quiere colocar la característica. ¿Cuál es la característica? Ser soleados, son soleados. Entonces, P de X va a significar que X es soleado. Y ya está. Mi lenguaje simbólico va a quedar así. Existen X que pertenecen a U, tales que P de X y listo. Ahí quedó. Ese es el lenguaje simbólico de mi proposición dada para este punto, ¿vale? En el ejercicio 1 de la tarea, ustedes tienen que hacer algo así, ¿no? En el ejercicio 1 de la tarea, ustedes... Bueno, una consulta, señor tutor. Claro, dime. La tarea 1 que yo hice, no hablé acerca de las proposiciones simples, que tocaba que uno
después interpretar tipo un símbolo, que simple es cuando uno no le adiciona el símbolo. Que siempre es cuando uno, ¿qué? Perdón, no escuché bien. Simple es cuando uno le adiciona un símbolo, por lo menos el li o el entonces. Ah, no. No, simple es cuando no tiene ningún símbolo. Simple es cuando no Eso, tiene ningún ningún símbolo, sí. Y Y cuando compuesta le cuando adicionas, tiene los símbolos. exactamente. Y compuestas cuando Ah, tiene los listo, sí, símbolos. esto estaba bien. Ujú, listo. Gracias, señor tutor. Entonces, en el ejercicio 1 de esta tarea número 3, ustedes tienen unas frases a las cuales hay que añadirles un cuantificador para que sea correcta, ¿cierto? Y por supuesto, luego llevarla al lenguaje simbólico. Aquí, por ejemplo, darle el espacio, dice, estudiante de la UNAD utiliza el campus virtual para realizar estudios. Aquí donde está la rayita, hay que poner un cuantificador adecuado para que esa frase sea verdad. Entonces, por ejemplo, si uno dijese, todos los estudiantes de la UNAD utilizan el campus virtual para realizar sus estudios, de hecho sería correcto, ¿no? Todos, absolutamente todos los estudiantes de la UNAD verdaderamente sí utilizan el campus para realizar sus estudios. Entonces, el cuantificador aquí sería un cuantificador universal, ¿vale? Cuantificador universal. Aquí, por ejemplo, rayita, computadores de la UNAD no son equipos portátiles. Entonces, de nuevo tenemos que colocar un cuantificador aquí entre pues los que hay, ¿cierto? Y entonces colocar pues un cuantificador que sirva. En este caso, de hecho aquí está el ejemplo, es algunos, ¿no? Algunos computadores de la UNAD no son equipos portátiles, ¿sí? Porque algunos son de escritorio, ¿no? Entonces, algunos computadores de la UNAD no son equipos portátiles, ¿vale? En nuestro anexo 7, que es donde están los ejercicios, pues hay que hacer justamente eso, ¿no? Nos dan las dos frases, las dos proposiciones y hay que añadir el cuantificador adecuado y luego llevarlo pues al lenguaje natural, ¿listo? Pero con lo que hemos visto hasta hoy, hasta ahorita, hasta este momento, pues debería ser un poco sencillo. Por ejemplo, voy a tomarme la libertad, aquí voy a tomar un pantallazo, un segundito, tomo un pantallazo aquí, voy a llevar esto aquí a donde estábamos trabajando. ¿Alguien tiene prendido el micrófono, estimados estudiantes? Entonces, observen, aquí ya puse, ¿listo? Entonces, por ejemplo, dice, rayita, lo que tenemos que completar, los cursos de la universidad, los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Entonces, decir, por ejemplo, todos los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos es falso, ¿cierto? Eso no es cierto. Porque no es verdad, todos los cursos de la UNAD no tienen trabajos colaborativos. Por ejemplo, pensamiento lógico matemático no tiene trabajos colaborativos. Entonces, ese colocar el cuantificador todos ahí, pues nos daría una proposición que no es cierta. La idea es que coloquemos un cuantificador que haga la proposición cierta. En este caso, puede ser, por ejemplo, el cuantificador existencial. Algunos, ¿cierto? De los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos y entonces ahí ya quedaría esa proposición cierta, ¿listo? La otra frase, la otra proposición dice, rayita, los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático deben utilizar el simulador de lógica de la UNAD. Bueno, para la tarea número 2 especialmente, teníamos que utilizar el simulador lógica de la UNAD para corroborar las tablas de verdad, ¿no? En este caso es, por ejemplo, todos, ¿cierto? Si yo coloco el cuantificador universal, esa frase es correcta. Absolutamente todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático tienen que utilizar o deben utilizar el simulador de lógica de la UNAD para hacer el ejercicio de la tarea anterior. Entonces, pues bueno, ahí el cuantificador sería un cuantificador universal. Todos los estudiantes tienen que utilizar ese simulador. Y claro, por supuesto, si yo quiero, por ejemplo, llevar la primera frase, la primera proposición al lenguaje simbólico, pues sería así, ¿no? Existen X que pertenecen a U, tales que P de X. Esa sería la proposición, el lenguaje simbólico de la primera, Existen X que pertenece a U, tales que P de X. ¿Qué significaría eso? ¿O qué sería, por ejemplo, U? U sería el conjunto de cursos de la UNAD, ¿cierto? Cursos de la UNAD, ¿vale?
U sería el conjunto de elementos a los cuales se les quiere asociar la característica. ¿Cuál es la característica? La característica es P de X. ¿Y cuál es la característica en mi lenguaje simbólico, en mi lenguaje natural? Es que tienen trabajos colaborativos. X tiene trabajos colaborativos, ¿vale? Y ya quedó ahí. Y ya queda ahí. P de X significa que X tiene trabajos colaborativos y ya está. Ese sería, de hecho, el primer ejercicio, pues, de esta partecita de aquí. Faltaría hacer la otra, por supuesto, pero la idea es esa, ¿vale? La idea es colocar el cuantificador que haga realidad, que haga verdad la proposición y en un segundo paso, pues, hacer el lenguaje simbólico correspondiente, ¿de acuerdo? Estimados estudiantes, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Yo veo que Katy tiene levantada la mano, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. Buenas noches, señor Buenas tutor. Cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Tupiñán. Sí, hasta ahí está claro. Ah, listo, Una perfecto. consulta. Dime. También vamos a manejar el tema de las premisas. Aquí no tanto, pero ya vamos para allá, ¿vale? Aquí no se maneja Listo, tanto, sí. pero ya vamos para allá. Listo. Bueno. ¿Qué le consultó? Vilerni, ¿qué ha grabado? Está muy Sí, está interesante. siendo grabado. Está siendo grabado, Listo. por supuesto. Bien. Listo. Entonces, vamos para allá. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es proposiciones categóricas. ¿Listo? ¿Qué es una proposición categórica? Justamente como su nombre lo indica, es una proposición que te categoriza. ¿Qué categoriza? Básicamente es eso. Toda proposición categórica es una proposición que da categorías, que simplemente anexa pues una categoría. Entonces, la segunda parte corresponde a proposiciones categóricas. ¿Vale? Y de hecho, ¿alguien tiene prendido el micrófono, por favor? Listo. De hecho, en las proposiciones categóricas, vamos a comentar lo siguiente. Las proposiciones categóricas siempre traen una misma estructura. Es fácil reconocerlas porque la estructura siempre es la misma, ¿vale? ¿Cómo es la estructura de una proposición categórica? Primero viene un cuantificador. Luego viene un sujeto. ¿Listo? Luego viene un sujeto. Luego viene un verbo. Y por supuesto, luego viene un complemento. ¿Listo? Esa es la característica o es la estructura que tienen absolutamente todas las proposiciones categóricas. De hecho, estimados estudiantes, las proposiciones que hemos utilizado hasta el momento, que hemos puesto acá, todas son categóricas, todas se encajan en esta estructura. Miren, por ejemplo, aquí, algunos, ya empezó con el cuantificador, ¿cierto? Algunos es el cuantificador. De los cursos de la UNAD sería el sujeto, los cursos de la UNAD, entonces aquí, sujeto. Verbo, tienen trabajos, el verbo tener. Entonces, aquí está el verbo y luego el complemento, trabajos colaborativos. Entonces, esa proposición que está aquí es, de hecho, encaja en la estructura de proposición categórica. Otra, todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático deben utilizar el simulador de lógica de la UNAD. Es una proposición categórica. Cuantificador es todos. Luego viene el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático es el sujeto. ¿Listo? Entonces, viene sujeto, luego viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Deben. El verbo es el deber, ¿cierto? El verbo es deber. Entonces, ahí está el verbo. Y el complemento, utilizar el simulador de lógica de la UNAD. Entonces, encaja en esta estructura de proposición categórica. ¿Listo? Y todas las que hemos puesto aquí, algunos carros son de color amarillo, entonces el cuantificador es algunos, es existencial. Los sujetos son los carros, el verbo es son, ¿cierto? El verbo ser. Y complemento de ser, color amarillo. Entonces,
Miren que todos los ejemplos que hemos dado encajan en esta estructura de proposiciones categóricas. Y la cuestión es que esas proposiciones categóricas vienen básicamente en 4 estilos, vienen en 4 formas. ¿Cuáles son esas formas? Por ejemplo, podemos describirlas como universal afirmativo, afirmativo, universal negativo, ¿cierto? Cuantificador existencial, afirmativo y cuantificador existencial negativo, ¿vale? Estas son las 4 formas en cómo vienen esas proposiciones categóricas. Vienen en esos 4 estilos. Universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo. Vamos a escribir una frasecita en cada una de estas formas para que ustedes la identifiquen bien. Si estamos hablando de universal afirmativo, estamos diciendo que todos los elementos del conjunto sí tienen una determinada característica, sí cumplen una determinada característica. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, todos los carros son de color amarillo. Esa es una frase que pues encaja en la característica de universal afirmativo, ¿cierto? El cuantificador es universal, por supuesto, y la característica sí se está dando. ¿Cuál es la característica? La de ser de color amarillo. Por ejemplo, la misma frase que acá negativo. Entonces, el universal negativo sería todos los carros no son de color amarillo. Es afirmativo, entonces por supuesto existen, cuantificador universal, carros, ¿cierto? Existen carros, o también podríamos escribir, incluso podríamos escribir algunos carros son de color amarillo. Cuantificador existencial afirmativo. Algunos carros son de color amarillo. Y cuantificador existencial negativo, estimados estudiantes, ¿cómo quedaría cuantificador existencial negativo para ustedes? ¿Cómo sería? Por favor, díganme, escríbanlo en el chat. A ver qué piensan ustedes. Profe, entonces quedaría así, algunos carros no son de color amarillo. Sí, exacto, exactamente. Algunos carros no son de color amarillo. ¿Listo? Amarillo, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, voy a ver si cabe de pronto aquí en un ladito. Por otro lado, ¿cómo sería la escritura típica, digamos, en lenguaje simbólico de estas proposiciones? Por ejemplo, de universal afirmativo, la manera típica de escribirlas así, ¿no? Para todo X que pertenece a U, se tiene que P de X, ¿vale? Esa sería la manera típica de escribir el universal afirmativo. Manera típica de escribir el universal negativo. Por ejemplo, para todo X que pertenece a U, se tiene no P de X, así como lo escribimos hace rato. Manera típica de escribir el existencial afirmativo. Existen X que pertenece a U, tales que P de X. Y manera típica de escribir el universal, el existencial negativo. Entonces, existen X que pertenece a U, de escribirlo. ¿Listo? Una anotación ahí, una anotación simplemente como para que lo tengan en cuenta. La forma típica de escribir el universal negativo, acabamos de escribirlo. La forma típica es así. Para todo X que pertenece a U, se tiene no P de X. Repito, esa es la forma típica de escribir el cuantificador universal negativo en lenguaje simbólico. ¿Vale?
En algunos textos, en algunos libros, ustedes lo pueden encontrar así. Les voy a colocar el símbolo aquí de igual, ¿cierto? ¿Esto es igual a qué? En algunos libros lo pueden encontrar así, por ejemplo, y pueden colocar la negación acá adelante. En algunos libros la pueden encontrar así. También es válido, ¿vale? También es válido. En algunos textos lo manejan como la forma que está en negro en la derecha, algunos textos lo manejan como la forma que está en rojo a la izquierda. Yo prefiero la forma que está en rojo, pero pues bueno, ya cada uno decide cómo lo utiliza, ¿listo? Pero simplemente hago la anotación, pues por si de pronto alguno lo quiere escribir así. De igual forma, la escritura del cuantificador existencial negativo típicamente es así, ¿no? Ya la acabamos de escribir. Para todo X que pertenece, perdón, existe cuantificador existencial. Existe X que pertenece a U, tales que no P de X. Esa es la forma típica de escribir el cuantificador existencial negativo en el lenguaje simbólico. Pero algunos libros no la escriben así, sino que escriben así, con la negación por delante. Entonces, lo pueden encontrar así también, ¿vale? Ya es decisión de ustedes cuál utilizar. Yo recomiendo la forma que está en rojo a la izquierda, pero ya cada uno de ustedes, pues, decide de qué forma utilizarla, ¿vale? Esa es una anotación ahí, pues, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa con las proposiciones categóricas en el ejercicio 2? Pues que nos toca simplemente categorizarlas, ¿no? Resulta que las proposiciones categóricas se pueden simplemente categorizar en unas ciertas, pues, en una cierta clasificación dada, ¿no? Una cierta clasificación dada. Entonces, ¿cómo es esa clasificación? Pues es muy sencilla realmente. A la que es cuantificador universal afirmativo, le llaman categoría A. Aquí le voy a colocar A en verde, pues ahí. A la que es universal negativo, le llaman categoría E. A la que es existencial afirmativo, le llaman categoría I. Y a la que es existencial negativo, le llaman categoría O, ¿vale? Eso es simplemente caer en cuenta las frases que nos están dando, en qué categoría caben de esta. Y resulta que hay una tablita, ¿cierto? Una tablita que de hecho está en todas las guías de actividades. Vamos a buscarla, si ustedes me permiten, vamos a buscarla, que por aquí tiene que estar. Eso está en todas las guías de actividades. Por aquí está, por aquí está, por aquí está. Aquí está, miren. Esta es la tablita a la cual les estoy mencionando. Entonces, en esta tablita, nosotros tenemos que categorizar pues las proposiciones que nos están dando. Entonces, acá. Entonces, simplemente es organizarlas aquí, ¿cierto? Simplemente es organizarlas aquí. Si es categoría A, si es categoría E, si es categoría I o si es categoría O. Simplemente es organizarlas aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pues para que lo tengan en cuenta. Uy, se bajó mucho. Aquí, listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si la frase es, o mejor dicho, si en la tarea ustedes, supongamos, les dicen, todos los carros son de color amarillo, entonces ustedes ya saben que es categoría A. Entonces la vienen y la organizan aquí. Ustedes dicen, esta frase, esta proposición es categoría A. Todos los carros son de color amarillo. Y si la otra frase que les da, por ejemplo, es, algunos carros no son de color amarillo, entonces ustedes dicen, bueno, la otra proposición es categoría O. Algunos carros no son de color amarillo. Entonces, una frase es categoría A, todos los carros son de color amarillo, y la otra es categoría O, algunos carros no son de color amarillo. Y aquí, básicamente, cuando ustedes unen los puntos, pues les da la relación que hay entre ellas. En este caso, la relación es de contradictorias. Ustedes simplemente dicen que entonces las dos proposiciones que le está dando son contradictorias, ¿vale? Revisemos la guía y veamos cómo está o qué ejercicios hay en la guía. Miren aquí, por ejemplo, que aquí miren, por ejemplo, dice, todas las universidades del país son en modalidad virtual. Entonces, todas las universidades del país son en modalidad virtual. Permítame, yo borro esto. Entonces, todas las universidades del país son en modalidad virtual. Estimados estudiantes, esa frase, todas las universidades del país son en modalidad virtual. ¿De qué tipo sería? A, E, I, O. Todas las universidades del país son en modalidad a distancia. ¿De qué tipo creen ustedes que sería?
todas las universidades del país son en modalidad a distancia, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Tipo A, dicen, perfecto, ¿no? Tipo A. Entonces, exactamente. La frase, todas las universidades del país son en modalidad a distancia, clasifica como una proposición categórica tipo A. Es universal, afirmativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes la vayan a organizar, la frase, todas las universidades del país son en modalidad a distancia, tiene que ir aquí, A. Entonces, aquí va esa frase. Todas las universidades del país son en modalidad a distancia. Vamos a ver la otra, ¿listo? Yo no la he visto siquiera. Vamos a ver la otra. Algunas universidades del país son en modalidad virtual. Bueno, algunas universidades del país son en modalidad virtual. Entonces, claro, la otra frase es un cuantificador existencial afirmativo. De hecho, algunas universidades del país sí son en modalidad virtual. Entonces, ¿qué tipo sería? Pues realmente es una frase o una proposición categórica tipo I, ¿cierto? Existencial afirmativo. Entonces, la otra tiene que ir aquí, tipo I, existencial afirmativo. ¿Cuál es la relación que hay entre ellas? Pues las unen y la relación que hay entre ellas es subalterna. Entonces, las frases que las están dando en ese ejercicio, de hecho, que era el ejercicio D, fue la que hicimos, de hecho son dos proposiciones categóricas subalternas, ¿no? Subalternas. Y lo otro que hay que hacer en este ejercicio número 2 es colocar la estructura de estas proposiciones categóricas, ¿no? Como dijimos, todas las proposiciones categóricas tienen una estructura. ¿Cuál es la estructura? Coloquémosla aquí, fue lo primero que mencionamos. Las proposiciones categóricas tienen un cuantificador, tienen un sujeto, tienen un verbo, tienen un complemento, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, cuando nosotros estamos hablando de proposiciones categóricas, al verbo usualmente se le conoce como cópula, ¿vale? Entonces, usualmente se le conoce como cópula. Entonces, nosotros, de hecho, en la guía de actividades está esta tablita que están viendo en este momento en pantalla y miren que justamente tiene ese tipo pues, de característica, ¿no? El cuantificador, el término sujeto, el sujeto, ¿cierto? La cópula o la cualidad y el término predicado. Y se trata pues de organizar nuestras proposiciones categóricas aquí. Se trata de organizar aquí nuestra proposición categórica. Entonces, vamos a tomar dos de ellas y vamos a organizarlas aquí para que vean cómo es. Vamos a tomar dos de ellas. Voy a colocar esto aquí. Listo. Y voy a tomar unas proposiciones. Supongamos que me están dando la proposición P, que la proposición P es lo que pusimos a rato, ¿no? Todos los carros son de color amarillo. Bueno, supongamos que la proposición P es todos los carros son amarillos, ¿cierto? Son de color amarillo. Amarillo. ¿Listo? Y que la proposición Q sea, por ejemplo, algunos carros, ¿cierto? No son de color amarillo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es organizar todos estos datos en la tablita, ¿listo? Entonces, organicémoslos aquí. Proposición, por ejemplo, la proposición P. ¿Cuál es el cuantificador que tiene la proposición P? El cuantificador es el universal, cuantificador es todos, entonces, cuantificador todos. ¿Listo? Es lo que tenemos que escribir ahí. Término sujeto. Entonces, el sujeto es básicamente al cual se le quiere dar la característica, ¿no? En este caso, al sujeto al cual se le quiere dar la característica es los carros. ¿Listo? Carros. Entonces, el término sujeto es los carros. ¿Listo? Y ahí la clave está en que yo me salte al término predicado o complemento. Si yo identifico cuál es el término predicado o complemento, ya gané esto, ya lo hice bien. ¿Cuál es el término predicado o complemento? Está aquí, miren. Es la característica que se les quiere dar. ¿Cuál es la característica? Ser de color amarillo, ¿cierto? Entonces, el término predicado es de color amarillo. ¿Listo?
Entonces, si yo identifico el cuantificador, si yo identifico el sujeto, pues, y si yo identifico el predicado o complemento, automáticamente me queda un término libre aquí. Miren, se los voy a subrayar. Me queda un término libre. Ese término que está ahí es lo que uno conoce como cópula o cualidad. Es el verbo, básicamente. Es el verbo. Entonces, aquí va son. ¿Listo? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque resulta que es un error común en los estudiantes no identificar bien cuál es la cópula o cualidad. No la identifican bien. Por definición, la cópula o cualidad es lo que conecta al sujeto con el predicado. Es lo que conecta al sujeto con el predicado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo identifico primero quién es el sujeto, identifico después quién es el predicado o complemento, automáticamente lo que esté en medio de ellos, que conecta a ellos, es lo que conocemos como cópula. ¿Listo? Como cópula. Miren que en el otro caso también, si yo coloco la otra proposición, entonces yo puedo colocar aquí proposición Q. Listo, voy a trabajar con la proposición Q. Cuantificador, algunos. Cuantificador existencial. ¿Listo? Algunos. Sujeto, por supuesto que el sujeto van a ser los carros. Entonces, los carros o carros simplemente en este caso, ¿no? Carros o los carros se puede colocar. Carros. ¿Listo? Término predicado o complemento de color amarillo. Lo mismo, de color amarillo. Automáticamente se me revela cuál va a ser la cópula o la cualidad que tiene esta proposición. En este caso está aquí, ¿listo? En este caso está aquí. Es no son. Repito, la cópula o cualidad es lo que conecta al sujeto del predicado. Entonces, no son y listo. No hay fallos ahí. Si yo identifico el sujeto y el predicado, no hay fallos porque lo que conecta al sujeto y al predicado es la cópula o cualidad. Y de ahí ya terminó todo, ¿vale? Ya terminó todo ahí. Si de pronto el tutor que ustedes tengan les dice no, la cópula o cualidad no puede ser, no son porque tiene una negación, no hay problema. Colocan solamente el verbo y ya está. Pueden colocar aquí cuantificador y pueden colocar aquí existencial negativo, le pueden hacer la aclaración que este es un existencial negativo, por ejemplo, le pueden hacer la aclaración. Si llegamos el tutor dice, no, es que no puede colocar el no como cópula, realmente sí se puede, pero supongamos que su tutor dice, no, es que no se puede porque eso tiene que ser el verbo, ¿no? Entonces ustedes colocan aquí que el cuantificador es existencial negativo y ya está. Aquí entonces está la negación y borran la negación de aquí y sigue siendo correcto, ¿vale? Sigue siendo correcto. Pero entonces, claro, eso es lo que toca hacer ahí, básicamente. Nos toca entonces organizar esta información. ¿Listo? Hasta ahí, claro, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De pronto tienen algún comentario. Yo veo que hay alguno que tiene levantada la mano, pero no sé si es Katy. Bueno, Katy tiene de rato levantar la mano y una pregunta. ¿Algún comentario está ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Diana levantó la mano. Sí, Dime, claro. una inquietud. Es referente a la simbología. Uno de los ejercicios que yo escogí, resulta que el texto es rayita, números naturales son primos. Entonces yo puse algunos números naturales son primos. Pero cuando fui a hacer lo de lo que nos explicaba de cómo es del existencial, entonces coloqué X, pero no supe si X es natural y primo o cómo, o sea, cómo separar ese pedacito de cuanto al tema como del o sea, a ver, listo, vamos a ver. Está hablando de este ejercicio, ¿cierto? Ahí lo copié. Sí, señor, de eso. Listo. Entonces, claro, por supuesto que lo que dijiste es correcto. El cuantificador que le cuadra aquí es algunos, ¿listo? Es el que hace verdadera esta frase. El cuantificador que me dijiste es correcto. Algunos números naturales son
primos. ¿Listo? Entonces, ese cuantificador está bien. Ahora, la duda tuya es cómo haces para llevarlo al lenguaje simbólico. Entonces, resulta que hace rato lo mencionamos. Esta frase que tú tienes ahí, algunos números naturales son primos. De hecho, uno la puede clasificar como una frase de un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Afirmativo. Entonces, es una frase cuantificador existencial afirmativo. Es una proposición categórica existencial afirmativa. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa ahí? El lenguaje natural, el lenguaje simbólico, nosotros lo dijimos. Mira, en el cuantificador existencial afirmativo, que es el que te estoy subrayando aquí, el lenguaje simbólico es este que está aquí, ¿listo? Ese es el que te va a servir. Entonces, es ese mismo, mira, existen X que pertenece a U tales que P de X. Ese lo voy a copiar acá porque es justamente el que te va a servir ahí. Entonces, tu lenguaje natural debe ser así. Debe quedar con esta estructura que está aquí. Existen X que pertenece a U tales que P de X. Esa es la estructura de tu lenguaje natural. Ahora, lo que toca identificar es quién es X, quién es P, quién es todo eso, ¿cierto? Es lo que toca tener claro. Entonces, quiero comentarte lo siguiente. ¿Quién va a ser U? El que está aquí, U. U es el conjunto de elementos a los cuales se les quiere asignar la característica. ¿Cuál es la característica? La característica la de ser números primos. Entonces, ¿cuál va a ser U? Pues va a ser en los números naturales. Entonces, U va a ser los números naturales. ¿Listo? Naturales. Entonces, te repito, U son los elementos a los cuales se les quiere asociar la característica. ¿Cuáles son los elementos? Los números naturales. ¿Y cuál es la característica que se les quiere asociar? Pues la característica de ser primos. Entonces, o de ser números primos. Entonces, eso es, ¿vale? Entonces, números, X es número primo. ¿Listo? Eso es. Ahí está. Si tú colocas eso ahí, ya es correcto, ¿listo? Eso que está como que estamos colocando aquí ya está bien. Sin embargo, puede ser que en algunos textos tú no lo encuentres así, sino que lo encuentres así y también es válido. En este caso, bueno, X es primo, no, X es número primo, ¿no? Número primo, sí. ¿Listo? Lo puedes encontrar como lo escribimos en la derecha o como lo escribimos en la izquierda. Las dos formas son correctas, ¿vale? Las dos formas son correctas porque estamos identificando. La idea es que, claro, si tú te das cuenta que es un cuantificador existencial afirmativo, la manera de escribirlo simbólicamente va a ser esta. Existen X que pertenece a U tales que P de X. Lo puedes escribir así o lo puedes escribir como la derecha, pero esa es la forma de escribir. Por ejemplo, en la otra frase que tienes, dice, las tareas del curso de pensamiento lógico y matemático son individuales. Bueno, en este caso sería todo, ¿cierto? Todas las tareas, todas. Todas las tareas del curso de pensamiento lógico y matemático son individuales. Claro, estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo. Entonces, ¿cómo es el lenguaje simbólico del cuantificador universal afirmativo? Te tiene que quedar así, mira. Ese es para todo X que pertenece a U, tales que P de X. Ese es el lenguaje que tienes que tener ahí. Y ya, si lo colocas así, ya estaría bien. ¿Listo? Eso es. Ok, listo, profe. Listo. Gracias. Bueno, eso es. Y ahora, estimados estudiantes, entonces, otra partecita. Ya hablamos entonces de cuantificadores, hablamos de proposiciones categóricas, vimos cómo identificar si es una proposición categórica universal afirmativa, universal negativa, existencial afirmativa, existencial negativa. Ya vimos qué categoría tenía cada una de esas, ¿cierto? Categorías A, E, I y O. Esto tiene una tablita, esto realmente pues no es que tenga que uno aprendérselo de memoria, simplemente que tiene que saber pues identificar en la tablita por eso está dada en la guía de actividades, no hay que aprendérsela pues como tal, sino utilizar bien la tablita. Aquí está, miren, de aquí, ¿listo? Entonces, utilizar bien esta de aquí, este cuadro de oposición que le están dando aquí. Entonces, se trata de identificar y cuadrarlas bien aquí, ¿vale? Y saber qué relación hay entre ellas, si son subalternas, si son subcontrarias, contradictorias, contrarias, bueno, identificar cuál es la relación que hay entre ellas y por supuesto pues
escribir esa relación, ¿no? Decir, ah, bueno, estas dos proposiciones que me están dando cumplen la característica de ser contrarias y ya estuvo, eso es lo que hay que hacer ahí, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo otro que tenemos que hablar? Lo otro que tenemos que hablar es acerca de los razonamientos, ¿listo? Los razonamientos. Entonces, ¿de qué se trata esto de los razonamientos? Pues es relativamente sencillo. Resulta que un razonamiento es básicamente una serie de premisas unidas a una conclusión, ¿listo? Entonces, eso es un razonamiento, es básicamente una serie de premisas unidas a una conclusión. ¿Qué significa? Que la estructura que va a tener es, por ejemplo, así, premisa 1, ¿cierto? Premisa 2, premisa 3 y las que necesite. Y bueno, de aquí, de estas premisas, saca una conclusión. Y entonces, un razonamiento es básicamente eso, de una serie de premisas sacar una conclusión. Y resulta que hay varios tipos de razonamiento que uno puede hacer. Hay varios tipos de razonamiento los cuales uno puede, pues, tener ideas. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tipos de razonamiento? Razonamientos de tipo inductivo y razonamientos de tipo deductivo. Entonces, en los razonamientos nosotros tenemos dos tipos. Razonamientos. Tenemos dos tipos. Inductivos y tenemos de tipo deductivos. ¿Vale? Y entonces, en este ejercicio, pues básicamente lo que se nos pide es que nos dan un razonamiento escrito en lenguaje natural, se nos dan ahí el razonamiento escrito, pues, y nosotros tenemos que identificar si es de tipo inductivo o si es de tipo deductivo y bueno, explicar por qué es de ese tipo, ¿no? Explicar por qué es inductivo, por qué es deductivo, ¿vale? Entonces veamos qué características tienen cada uno de estos tipos de razonamientos, inductivo y deductivo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la característica del razonamiento inductivo? La característica principal que tiene el razonamiento de tipo inductivo es que él arranca de premisas particulares. Él arranca de premisas particulares y con base en esas premisas particulares, él quiere inferir una generalidad. Él quiere inferir una generalidad. Entonces, el razonamiento de tipo inductivo va de lo particular hacia lo general. De lo particular hacia lo general. Esa es la línea que lleva el razonamiento de tipo inductivo. Tiene premisas particulares y quiere inferir una generalidad acerca de eso. Por ejemplo, un ejemplo de razonamiento de tipo inductivo es, al menos aquí en la ciudad de Cali, pues, por ejemplo, decir lo siguiente. El 1 de mayo hizo calor en Cali. El 2 de mayo hizo calor en Cali. El 3 de mayo también hizo calor en Cali. Hoy 4 de mayo también hizo calor en Cali. Por lo tanto, yo puedo concluir que todo el mes de mayo va a ser calor en Cali. Eso es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque estoy arrancando de premisas particulares. Estoy diciendo, el 1 de mayo, esa es una particularidad. El 1 de mayo hizo calor en Cali, es una particularidad. Luego, otra particularidad, el 2 de mayo hizo calor también en Cali, es otra particularidad. Otra particularidad, el 3 de mayo hizo calor también en Cali. Otra particularidad, el 4 de mayo hizo calor en Cali. Y de ahí yo quiero sacar una generalización, quiero tratar de inferir una generalización. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión general es que durante todo el mes de mayo va a hacer calor en Cali. Obviamente, el razonamiento de tipo inductivo es básicamente por mucho de lo más inestable que uno puede razonar, ¿vale? Porque el razonamiento de tipo inductivo, las premisas no soportan en general la conclusión. Es decir,
De las premisas generales de que el 1 de mayo, de que el 2 de mayo, de que el 3 de mayo y de que el 4 de mayo hizo calor en Cali, yo no puedo concluir en general que todo el mes de mayo vaya a ser calor, porque puede ser que un día amanezca lluvioso y bueno, hasta ahí llegó. Entonces, tratar de sacar de premisas particulares una generalización es difícil. Las premisas particulares no siempre soportan una generalización, no siempre va a ser verdad. Por eso es que el razonamiento de tipo inductivo es tan difícil de poder razonar con él, porque es un razonamiento donde las premisas no soportan la conclusión a nivel general, ¿vale? Es mucho el razonamiento que cometen los políticos. Si ustedes se ven los políticos cómo hablan, ellos hablan mucho en este estilo de supongamos, yo qué sé, supongamos un miembro de la policía es malo porque cometió un delito, tal. Otro miembro de la policía por acá cometió otro delito, entonces también es malo. Otro miembro por acá de la policía también cometió un delito, entonces es malo. En conclusión, todos los miembros de la policía son malos, entonces a partir de cosas particulares quieren buscar una generalización y eso en general no siempre es un buen razonamiento. Yo no puedo sacar con base en premisas particulares una generalización. ¿Listo? El razonamiento de tipo deductivo arranca de casos generales y concluye una particularidad deductivo. En el razonamiento de tipo deductivo arranca de premisas generales y de ahí saca de conclusión una particularidad, Entonces, el razonamiento de tipo deductivo es el mejor. Arrancamos de una premisa general y vamos hacia una premisa particular. Por ejemplo, si yo digo, todo el mes de abril que ya pasó, por supuesto, todo el mes de abril hizo calor en Cali. Todo el mes de abril hizo calor en Cali. Supongamos que eso es verdad, supongamos que efectivamente todo el mes de abril hizo calor en Cali. Yo digo, bueno, como todo el mes de abril hizo calor en Cali, yo puedo sacar de conclusión que el día 15 de abril hizo calor en Cali. Entonces, miren ahí la diferencia. Arrancamos de una generalidad. Todo el mes de abril hizo calor en Cali. Esa es mi generalidad que yo estoy afirmando, estoy diciendo pues explícitamente que absolutamente todo abril hizo calor en Cali. Y de ahí estoy concluyendo una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Pues que como el 15 de abril es un día pues de abril, obviamente, entonces que ese día hizo calor en Cali. Entonces, claro, el razonamiento de tipo deductivo va de premisas generales hacia particulares y el razonamiento de tipo inductivo va de premisas particulares hacia una generalización. Pero repito, en el razonamiento inductivo, la conclusión no siempre está soportada por las premisas, ¿vale? No siempre está soportada por las premisas. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de razonamiento de tipo inductivo, yo puedo decir, por ejemplo, yo fui al supermercado, supongamos el Inter, entonces yo fui al Inter y encontré que estaban caras todas las cosas. Fui entonces a Olímpica y encontré que estaban caras todas las cosas. Fui entonces a Lara y entonces encontré que en Lara estaban caras todas las cosas. En conclusión, yo puedo concluir que en todos los supermercados están caras las cosas. Es un razonamiento de tipo inductivo, porque del caso particular de haber ido al Inter, del caso particular de haber ido a la Olímpica, del caso particular de haber ido al ARA, yo estoy tratando de concluir la generalidad de que en todos los supermercados está cara las cosas, ¿vale? Entonces, ese es un razonamiento de tipo inductivo. Un razonamiento de tipo deductivo, por ejemplo, podría ser así. Un razonamiento de tipo deductivo podría ser así. Supongamos, el gobierno anunció, supongamos, el gobierno anunció que toda la canasta familiar subió de precio. Familiar subió de precio.
Por tanto, el arroz subió de precio. Entonces, miren qué es lo que está pasando ahí. Nosotros tenemos entonces un argumento de tipo deductivo. Arrancamos de una generalidad. ¿Cuál es la generalidad? Que el gobierno anuncia que absolutamente toda la canasta familiar ha subido de precio. Toda la canasta familiar ha subido de precio. ¿Listo? Cuando ya tenemos la generalidad, nosotros a partir de la generalidad queremos concluir una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Claro, como toda la canasta familiar subió de precio, bueno, el arroz es un elemento de la canasta familiar, pues claro, como toda subida de precio, pues el arroz también tiene que haber subido de precio y bueno, estoy yendo de lo general hacia lo particular, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿está clara esta explicación que les he comentado ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? Entonces miren que la guía de actividades nos pide pues identificar qué tipo de razonamientos tenemos y dar pues una razón de por qué escogimos ese tipo de razonamientos, ¿no? Entonces miremos aquí los ejemplos que nos dan en el anexo 8 y veamos qué es lo que está pasando. Aquí voy a buscar el ejemplo. Aquí está en el anexo 8, hay ejemplitos. Entonces voy a buscar acá. Ok. Aquí miren, por ejemplo, este razonamiento aquí. Dice, aquí está. Dice, el gato de mi casa tiene pelaje. Los gatos de mi vecino tienen pelaje. Los gatos de mi cuadra tienen pelaje. Por consiguiente, probablemente, todos los gatos de mi barrio tienen pelaje. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese razonamiento que está aquí será de tipo inductivo o de tipo deductivo? ¿Y por qué? Los escucho o por chat también les pueden escribir, muchachos, ¿qué dicen ustedes? Yo digo que es deductivo, porque él comienza en plural diciendo que el gato del vecino, que el gato de la casa de él tiene pelaje, que posiblemente algunos gatos del barrio tienen pelaje. Entonces yo digo que es deductivo. Comienza por algo general y luego ya es particular. No, que comento que no. De hecho, va al contrario, va de particularidades hacia lo general. Mira dónde arranca. Él arranca diciendo que el gato de la casa tiene pelaje, ¿vale? Es decir, está dando una particularidad. Él está arrancando con el gato particular que tiene en la casa de él. Luego, otro gato particular. Los gatos de mi vecino tienen pelaje. Está dando otra particularidad. Está dando una particularidad de los gatos del vecino. Luego, otra particularidad. Los gatos de la cuadra tienen pelaje. ¿Listo? Está dando otra particularidad que los gatos de la casa quieren pelaje. Y de ahí quiere concluir una generalidad. ¿Cuál es la generalidad? Que absolutamente todos los gatos que hay en el barrio tienen pelaje. Entonces, a partir de casos particulares, como el gato de la casa, como el gato de la casa del vecino, como el gato de la cuadra, los gatos de la cuadra, a partir de esas particularidades, él quiere deducir una generalidad, que es que todos los gatos de ese barrio tienen pelaje. Entonces, vamos de lo particular hacia lo general, ¿vale? Entonces, ahí ese razonamiento es de tipo inductivo. Y la guía de actividades nos solicita que nosotros tenemos que dar una explicación en nuestras propias palabras de por qué ese razonamiento es de tipo inductivo o deductivo, ¿no? Bueno, en este caso inductivo. Entonces hay que escribir, pues, ¿por qué ese razonamiento es de tipo inductivo? Entonces nosotros escribimos con nuestras propias palabras qué es lo que encontramos. Entonces uno puede escribir algo así. Puede decir, bueno, al observar este razonamiento, yo me doy cuenta de que arranco de premisas particulares. El gato de mi casa, el gato de la casa de mi vecino, los gatos de la cuadra. Y de esas premisas particulares, yo quiero sacar de conclusión una generalidad, que es los gatos de todo el barrio. Entonces, vamos de lo particular hacia lo general. Y esa justamente es la característica que tienen los razonamientos de tipo inductivo. Con que ustedes escriban eso ya es más que suficiente. Ya esa es una razón completamente válida de por qué ese razonamiento es inductivo, ¿vale? Miren aquí lo que dice.
Razonamiento de tipo inductivo, argumentación o justificación. El razonamiento es inductivo ya que desde la observación del gato de la casa, el gato del vecino, el gato de la cuadra, se evidencia que los gatos observados tienen pelaje y la conclusión es una generalización, va de lo particular hacia lo general. ¿Listo? Veamos uno de la guía de actividades, a ver qué pasa en la guía de actividades, qué están dando ahí en la guía de actividades. Miren, por ejemplo, este argumento aquí del ejercicio A. Dice, los tutores E mediador en ABA. Carolina es tutora del curso de pensamiento lógico matemático de la UNAD. Por lo tanto, Carolina cuenta con la certificación E mediador en ABA. Estimados estudiantes, para ustedes, ese razonamiento de ahí será de tipo inductivo o deductivo. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho, por favor. Vamos a ver qué dicen por chat. Cristian dice inductivo. Bueno, ¿qué dicen los demás? Inductivo para todos. Repito, los tutores de la UNAD deben contar con la certificación en competencias M de la UNAD. Por lo tanto, Carolina cuenta con la certificación en mediador en ABA. ¿Listo? Deductivo, dice Eduardo. De hecho, sí es un argumento de tipo deductivo, ¿vale? ¿Por qué me doy cuenta que es un argumento de tipo deductivo? Porque él arranca con una generalidad. Miren, él está diciendo que absolutamente todos los tutores de la UNAD deben contar con la certificación en competencias mediador en ABA. Entonces, arrancó de una generalidad. Todos los tutores deben contar con la certificación, punto. Esa es la generalidad. Y luego de la generalidad, él pasa a particularidades. Luego ya no habla de todos los tutores, habla de una tutora en particular. ¿Cuál tutora? Carolina. Dice, Carolina es tutora del curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, de la generalidad se bajó a la particularidad. Eso ya es evidencia de que se trata de un razonamiento de tipo inductivo. De la generalidad bajó a la particularidad. Y la conclusión es, por supuesto, sobre la particularidad. Por lo tanto, la tutora Carolina tiene que tener la certificación en mediador en ABA. Entonces, él pasó de decir que todos los tutores tienen que tener esa certificación, que de hecho es verdad, que todos los tutores tienen que tener esa certificación, y pasó hacia casos particulares, que como Carolina es una tutora, pues que ella también tiene que tener la certificación y listo. Entonces pasó de lo general a lo particular. ¿Listo? Excelente, Eduardo. Comienza con una generalidad. Listo, perfecto. Eso es, comienza con una generalidad y pasa a una particularidad. Por ejemplo, el argumento B dice, el automóvil de mi abuela es rojo. El automóvil de mi tío es rojo. El automóvil de mi hermano es rojo. En conclusión, los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Repito, el automóvil de mi abuela es rojo, el automóvil de mi tío es rojo, el automóvil de mi hermano es rojo. En conclusión, los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Ese ahí, ¿qué es para ustedes? ¿Un argumento inductivo o deductivo? El automóvil de mi abuela es rojo, el automóvil de mi tío es rojo, el automóvil de mi hermano es rojo. En conclusión, todos los automóviles de mi familia suelen ser rojos. Inductivo, ¿cierto? Perfecto. Es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque arrancó de particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Arrancó hablando del automóvil de la abuela, arrancó hablando del automóvil del tío, arrancó hablando del automóvil del hermano. Todas esas son particularidades. Todas esas son particularidades. Y la conclusión que quiere sacar es acerca de una generalidad. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que absolutamente todos los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Entonces arrancó de una particularidad y terminó en una generalidad. ¿Listo? Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces, con esto vamos a ir finalizando nuestra sesión de e-learning. Quiero comentarles lo siguiente. En el chat voy a colocar de nuevo el link de asistencia. Recuerden que es muy importante la asistencia o anotarse en la asistencia de e-learning porque los e-learning dan puntos, ¿cierto? Entonces,
aquí les coloco la asistencia. Los B-Learning dan puntos y bueno, es importante que nosotros llenemos bien esa asistencia, que pongamos nuestro nombre correctamente, que pongamos nuestros datos correctamente para que cuando se van a asignar los puntos, pues no haya equivocación. La cédula, por favor, correctamente, nombre completo también. Entonces, para que no haya confusión ahí, para que después no vayan a haber casos donde, bueno, digan, no, profe, es que yo asistí a B-Learning, pero no me dieron los puntos, ¿qué pasó? Y resulta es que hay algún nombre escrito mal, ahí está la cédula mal, entonces ahí puede suceder eso, ¿vale? Es sucedido, de hecho ha sucedido varias veces, por eso les hago el comentario ahí. Por favor, señor las... tutor, una consulta. Dime, claro. Tú sabes que yo entré, pero fue como invitado y quiero entrar a la cuenta y tengo problemas. Estoy aquí en el computador, pero me tengo que conectarme al teléfono. Y de acuerdo a lo que esta reunión dice, que cuando uno está como invitado no tiene acceso ¿Al chat? a la lista ni al chat. ¿Cómo haría? Pues mira, listo. Pues mira, la única solución que te puedo dar en ese momento es lo siguiente. Aquí en pantalla está mostrándose el link de la asistencia, que es el que les voy a marcar aquí, ¿vale? Este link que está en la asistencia, pues mi recomendación sería que le tomaras pantallazo o que le tomaras captura de imagen, como sea, ¿cierto? Y lo escribas en tu navegador para que puedas ingresar y puedas marcar tu asistencia. Es como la única solución que te puedo dar porque, Sí, como porque invitado no me deja colocar en este momento, pues para que tengas acceso al chat. Entonces, aquí en este momento en pantalla están los datos, está la asistencia, está el link de la asistencia, se lo estoy marcando ahí, se los estoy colocando y pues le tomas captura de pantalla o le tomas foto, lo que sea, y bueno, lo colocas en el navegador. Lo que sí te puedo recomendar es que al momento de colocarlo en el navegador, por favor, verifiques que los estás escribiendo tal cual está ahí, ¿vale? Es decir, que respeten las mayúsculas, que si, por ejemplo, aquí la L es mayúscula, que ponga la L mayúscula, porque es sensible a esas mayúsculas y claro, si colocas una mayúscula y la cambias por una minúscula, automáticamente no va a entrar a la página y bueno, ahí pues va a haber inconveniente. Entonces, la colocas tal cual está ahí, respetando las mayúsculas, respetando los números, las minúsculas, todo eso, y verás que no hay ningún problema. ¿Listo? Esa sería como mi recomendación. Y lo otro que quería Profe, qué comentar. pena yo interrumpirlo. Es que estoy tratando de Sí. hacer eso porque a mí tampoco me activa el chat y Ajá. no me deja. No he podido. Me ha tocado salirme, ingresar y volver a ingresar y no he podido con ese link. Y lo puedes escribir desde aquí, donde dice bit, desde ahí lo puedes escribir de hecho. Veamos un segundito, yo lo copio y lo verifico, pero hace rato yo lo verifiqué y funcionó. A ver. Sí, mira que ahí ingresa, o sea, el link está bien. Lo que significa lo siguiente, lo que significa es que, como les decía hace rato, como el link es sensible, las mayúsculas y las minúsculas, puede ser que alguna letra estés colocando la mal. Pero si colocas en el navegador desde aquí, desde punto .bit, te va a funcionar, ¿vale? ahí en el Intenta. blog, señor tutor, que se ve, ¿Cómo? ese es el link de la asistencia. Sí, el que está, marcado en ese momentico en azul. Listo, un chancecito para tomarle el pantallazo. Listo, ahí está en la pantalla. Listo, exactamente. Eso es lo que le puedo recomendar, tomarle una foto, tomarle pantallazo y luego tratar de colocarlo en el navegador, pues tal cual, tiene que ser tal cual. Si le colocas una mayúscula en minúscula o le cambias cualquier cosita ahí, automáticamente no va a entrar. Eso ya ha pasado varias veces y es que es sensible a ese tipo de caracteres. Entonces, ahí está, ¿vale? Listo, es el que está en azul, señalado. Sí, exactamente. Listo. Bueno. Listo. Gracias. Bueno, y entonces, por favor, llenen su asistencia. Repito, por favor, tienen que colocar los datos correctos, ¿no? Eso es muy importante para que no vaya a haber confusiones después y para que no vayan a pasar pues cosas de como que nos asignaron los puntos y bueno, problemas ahí. Y la otra cosa, estimados estudiantes, desde el grupo de pensamiento lógico matemático, desde los docentes de pensamiento lógico matemático, se ha desarrollado una pequeña actividad que, bueno, sería bueno que la realicen para que practiquen todo lo que hemos hablado hoy. Esta actividad es un formulario de Google que está aquí abajito, ¿cierto? Aquí está el link, que les voy a marcar acá. Esta actividad es un formulario de Google en donde tenemos una serie de preguntas
relacionadas con la temática de la unidad 3. Entonces ahí van practicando y van viendo pues el puntaje obtenido y van viendo si entendieron los temas, si no entendieron, qué les faltó. Entonces es para repasar esto que hemos visto hoy, ¿vale? Este link de la actividad se los voy a colocar también en el chat para que por favor ingresen pues a colocar, a hacer su actividad, ¿no? Bueno, aquí dice, profe, va a compartir archivito PDF. Ah, ok, dame un segundito y lo compartimos de una vez porque si no, se me pasa, ¿vale? Entonces aquí voy a exportarlo como PDF. Ok, como PDF, esto es B-Learning 3, coloquémosle. B-Learning 3, listo. Ahí ya lo exporto como PDF y voy a tratar de colocárselos aquí para que lo tengan pues aquí en el chat, a ver si me deja, porque hay veces que esto es más complicadito. Sube un archivo del computador, documentos, creo que fue aquí si no estoy mal que lo grabé, B-Learning 3. Entonces aquí en el chat ya se lo estoy adjuntando, ¿vale? Ese es el PDF que generamos pues del B-Learning de hoy. Listo, ahí ya está, en el chat ya está, ¿listo? Entonces les comentaba, por favor, esa actividad pues es importante que la hagan, es importante que la realicen, que miren pues si entendieron los temas que vimos hoy, si hay algo que quedó, digamos, faltando, pueden repetir por supuesto la grabación, pero sería importante que hagan esos temitas, ¿listo? Estimados estudiantes, bueno, estamos llegando entonces a esta sesión de B-Learning, esta sesión réplica de B-Learning, de esta sesión número 3. Ha sido de verdad un gusto estar aquí con ustedes. De verdad espero que hayan entendido los temas, que esté un poco más claro pues de esta temática de la unidad 3. Espero que les sirva para que desarrollen su tarea y bueno, ya nos veremos en una próxima oportunidad, ¿vale? Muchísimas gracias por asistir. No se olviden de llenar la asistencia. Es muy importante llenar la asistencia para los puntos y pues para que tengan ahí sus punticos adicionales para sus calificaciones, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces ya nos veremos en otra oportunidad. Que esté muy bien. Hasta luego. Voy a terminar la grabación. Ah, listo, señor.